Continuamos en Opinión Socialista en Radio, y en este programa donde estamos hablando sobre el ecocidio y sus consecuencias, no podemos dejar de hablar de la trágica inundación que azotó entre el 2 y el 3 de abril del año 2013 a la ciudad de La Plata. Y para hablar sobre ello se encuentra con nosotros Pepe Rusconi, integrante del espacio Sobrevivientes 2413 y de la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata. Buenas noches, Pepe, soy Gastón Covino y junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar estar en Opinión Socialista en Radio. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Pepe, sabemos que la inundación del año 2013 no fue la primera ni la única que hubo en la ciudad de La Plata, fueron varias, pero sin embargo, por su magnitud y consecuencia, la del 2013 es la que más se recuerda. ¿Qué nos puede decir sobre estas inundaciones, sobre lo ocurrido aquella noche del 2 y el 3 de abril? Y fundamentalmente queremos saber, más allá de lo meteorológico, ¿por qué se producen estas inundaciones? Bueno, claro, La Plata es una ciudad, un poco, yo escuchaba al compañero de Santa Fe hablar y veía que si bien los orígenes son distintos, como él también lo marcó, hay puntos de contacto por todos lados, ¿cierto? Así es. En La Plata la inundación no se produce por desborde del río, si bien hay sudestada, en la zona de Berisso y Ensenada es un clásico que haya inundaciones costeras, pero esas no son las inundaciones que han caracterizado los siniestros que hemos tenido aquí. La Plata también es una planicie que por su geomorfología tiene muchísimos arroyos, canales, distintos conductos pluviales, que hace que cuando llueve mucho, ha hecho siempre estos, el agua se escurra y tal vez por esos cauces luego no corra ni un hilito de agua, ¿no es cierto? Sí. Como se construyó una ciudad, como decían ustedes, planificada, en otra época y con otra situación, digamos, del ecosistema, se hicieron algunas modificaciones, como fue entubar algunos arroyos, desviarlos. Entonces, en ese lugar donde iba el cauce, se construía, se hacían casas, se hacían calles, pero dentro de ese, digamos, modelo de construcción de hace años, donde seguía habiendo espacios verdes, existían los jardines, los centros de manzana, veredas con pasto, calles de tierra, y bueno, se produjeron inundaciones. Ahí el otro día estábamos buscando los archivos de la Asamblea, de hace 100 años atrás, inundaciones importantes que estaban registradas por el diario El Día, pero digamos en los últimos tiempos tuvimos inundaciones que fueron marcando lo que se venía. Por ejemplo, a mí me toca recientemente, casi mudado a este barrio, que es Barrio Norte, está dentro de lo que es el casco urbano de La Plata, sí. En el 27 de enero de 2002, una inundación muy importante, que en ese momento es cuando convocamos a la Asamblea. Estamos hablando de 27 de enero de 2002, la inundación, pleno argentinazo, se combinó el problema de la inundación con la situación del país y hubo condiciones para formar la asamblea, donde éramos 400 personas en la primera asamblea, ¿no? Y ahí empezamos con cortes de calle, con un montón de medidas que logramos sacarle en ese momento al municipio, y que estaba Alac, el que fue ministro de Justicia del kirchnerismo y ahora está con Kicillof. Conseguimos que hiciera un conducto que fue muy importante, que cuando había una tormenta más o menos importante se llenaba la calle de agua y muchas veces el agua ingresaba o los autos mandaban la ola dentro de las casas, que para eso teníamos compuertas, y con eso en esas situaciones se evitó. Hasta desaparecieron las compuertas del paisaje de nuestro barrio. Pero eso fue una primera alerta. Ahí ALAC, como hubo una gran movida, nuestra asamblea se formó ahí el 31 de enero, Asamblea Vecinal Barrio Norte, y fue muy fuerte,
fue la que perduró hasta el día de hoy, la única preexistente, al 2 de abril, perdón, manda pide que hagan un estudio en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ese estudio se termina ya cuando ALAC se va en 2007 y viene Bruera. Pero mientras tanto se produce otra inundación en 2005 y otra muy importante que sobre todo afecta al norte del Partido de La Plata, igual en Barrio Norte nos inundamos, donde se habla de un muerto que se ocultó en todo ese periodo. Nosotros fuimos con la asamblea cuando sube Bruera, de intendente, ahí a fines de 2007, a entrevistarlo después del 28 de febrero de 2008 que se produce esa inundación que había afectado más que nada a la zona norte del partido. Y uno de los vecinos que fuimos en la delegación le dijo a Bruera, mire intendente que en la próxima puede haber muertos. Y en esa misma reunión Bruera nos entrega el informe que había mandado a ALAC en su momento y que ya lo habían terminado, donde determina el Departamento de Hidráulica que La Plata estaba varias décadas atrasada en sus desagües pluviales, pero que no alcanzaban con ponerse al día, había que superarlo por la forma y el ritmo de crecimiento de la urbanización. Nada se hizo, era la época de Bruera, de Scioli, nada se hizo y así llegamos al 2 de abril. Estaban todas las alertas, estábamos los vecinos que éramos los que sufríamos las consecuencias y fuimos a advertir. Estaban los estudios hechos por los especialistas. Había una realidad que estaba fresca porque se reiteraban las inundaciones y sin embargo llegamos sin obra. Con lo cual es clarísimo lo otro que se decía en la charla, en la entrevista anterior, ¿no? El Estado es el que está presente. Es cierto eso, me gustó eso que se dijo de que el compañero de Santa Fe dice, el río no nos inunda, nos inundan los gobiernos. Y es cierto, porque los ríos no pidieron, o los arroyos en La Plata, que los desviaran. Los desviaron los gobiernos para urbanizar. Y desde ALAC, pasando por Bruera y actualmente por Garro, el negocio inmobiliario en La Plata es terrible. Y han cementado gran parte de la ciudad. Se han desaparecido los terrenos de absorción naturales que amortiguaban el efecto. Han aparecido trincheras de cemento que hacen que el agua, en lugares donde nunca históricamente se inundaba, se han inundado hasta con 2 metros, zona de parque. Terrible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sergio lo saluda. Eso que está diciendo me hace acordar, yo soy de Luján, del río Luján. Y me hace acordar la inundación que tuvimos en el río Luján, no sé si usted y sobre todo que fue en toda la zona, también en Tigre, y justamente hablando de esto, de las urbanizaciones y del cemento en los humedales, tremendamente. Al lado de donde yo vivo hay un country, arriba del humedal directamente, y se quejan muchas veces de los problemas de inundación que tienen. Pero más allá de esta situación, lo quiero llevar a una parte más triste, que es, si bien las cifras materiales fueron cuantiosas para las y los vecinos, hay cifras que, por supuesto, que nos preocupan más que todo, ¿no? Sobre la cantidad de muertos que dejó la inundación en 2013. Oficialmente siempre se habló de que fueron 89 personas, pero ¿usted sabe cuántos fueron realmente las muertes y por qué se ocultó esa cifra o tiene algún dato al respecto? En principio se hablaba de alrededor de 50 muertes. Sí. Ahí nomás cuando pasó la inundación, que inclusive había 2 listas oficiales que estaban en, no sé si en 51, pero había diferencias en la lista de nombres. Nosotros organizamos con las asambleas y con las interasambleas una movilización que al mes, el 2 de mayo de 2013, movilizamos 10.000 personas. Y presentamos un reclamo a los distintos poderes con también unas 10.000 firmas. Y ahí empieza a subir la cifra.
que luego llega a 89. En el principio había un pacto para que no superara, algunos dicen, la cifra de 11, para que no fuese una masacre mayor que otras, ¿no es cierto? Pero la movilización popular hizo que esto salga a la luz, se rompiera ese pacto, ¿no es cierto? Claro. La cantidad, de acuerdo al expediente, figuran 89 muertos y 16 casos dudosos. Nosotros tenemos una consigna que acá hicimos, como cumplimos los 10 años, el 2 de abril, 10 años de inundación. Una de las cosas que hicimos, yo tengo acá en la puerta de mi casa, en un árbol, una cinta negra, donde dice 2 de abril 2013, más 89. Nosotros hablamos de más 89, porque decimos que la cifra seguramente pasa a los 100. Lo que pasa es que no se han dado a conocer. ¿Por qué? Porque otra cosa que se dijo, en los barrios más vulnerables es donde no aparecen los nombres. Qué raro que no aparezcan bebés, una cierta cantidad de bebés y niños muertos, que son los que están más expuestos. En esos barrios, normalmente por diferente forma acallan los reclamos, o la posibilidad de que expresen lo que piensan y lo que han visto y lo que ha pasado, ¿no? Te escuchaba, Pepe, y no podía dejar de pensar en la situación de la ciudad de Santa Fe, también haciendo el paralelo, que empezó con unos 20 y pocos muertos reconocidos, y precisamente la organización, la movilización, los sectores, bueno, entre los que estuvieron en Negro Castro, que estuvo antes que vos, lograron que se reconozca más de 150 fallecidos por distintas situaciones que tienen que ver, algunos directamente con la inundación y otros con complicaciones derivadas precisamente de la situación, ¿no? Entonces, realmente es muy importante la organización y la movilización como la de ustedes. Te quería preguntar, pues te escuchaba hablar sobre los hechos y el intendente Bruera, ¿no?, del Frente para la Victoria, y después lo sucedió y hasta la actualidad Garro, de Juntos por el Cambio, ¿no?, en la plaza. Te quería preguntar cuáles fueron las políticas de ambos frentes políticos sobre el tema y si dieron respuesta a las y a los vecinos de la plaza. Sí. Perdón, buenas noches, no te saludes, pero bueno. No, sí, está bien. No, en primer lugar, una cosa que sí yo agrego, los intendentes sí son responsables, porque los intendentes son los que se postulan para administrar las ciudades, y por lo menos son responsables de ir a golpearle la puerta a los gobernadores y exigirle que proteja a los vecinos que representa. Y eso es lo que no han hecho. Ha habido pacto, y ha habido pacto entre diferentes partidos, porque fíjense, en 2002, cuando nos inundamos, teníamos a Solá de gobernador y a Lac de intendente. En 2008 teníamos a Borera de intendente y a Scioli de gobernador, lo mismo que en 2013. Después viene la administración del Garro del Frente de Todos con Vidal, también de Juntos por el Cambio, y Vidal gobernadora, y ahora tenemos a Garro nuevamente, Juntos por el Cambio, y a Scioli. Y a Kicillof. A Kicillof. Y lo que han hecho ha sido parte de las obras para mostrar de que algo se hacía, pero cuando bajó la movilización popular dejaron de hacer obras, que es lo que hoy seguimos exigiendo. En ese sentido no ha habido grieta. No, nadie ha exigido al otro lo que debía hacer. Y se vio muy claro en el juicio. En el juicio que ya se hizo en épocas en que estaba Juntos por el Cambio, y los que habían ido a juicios eran los del Frente de Todos, o sea, Scioli y Borera en primer lugar, terminan todos absueltos, menos dos perejiles, que eran los responsables de defensa civil de la provincia, que se había muerto para el juicio, y del municipio, que fue, en ese momento le cobraron, creo, 12.000 pesos de multa y, no sé, 1 año, 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. O sea, en definitiva, ni uno ni otros han hecho las cosas que debían hacer. En años electorales dicen que van a hacer, anuncian que van a hacer y no hacen. Y nosotros reclamamos todos los años, todos los meses, y no hay respuestas.
Exactamente, no dieron respuesta. Y recién estaba acá Sergio hablando de la inundación en Luján, Guillermo junto con Jorge de la inundación en Santa Fe, Pepe con la inundación ahí en La Plata. Quiero recordarles que el 1 de abril del 2013 se inundó toda la capital federal. Acá en Cava habíamos sufrido una inundación tremenda y después vino Macri diciendo que no se inunda más y hace apenas 6 meses se volvió a inundar todo. Así que en todos lados pasa lo mismo y es parte de la falta del choreo, del robo, del pago de esta deuda que también estamos hablando y que no invierten donde tienen que invertir. O sea que son todos y todas responsables. Pepe, antes de despedirlo, le preguntamos y le damos la posibilidad de decirnos cómo sigue esta pelea ahí en la ciudad de La Plata. Bueno, obviamente que las asambleas no son lo que éramos, seguimos un grupo de diferentes barrios trabajando, desde distintos lugares. Por ejemplo, la Asamblea Vecinal Barrio Norte cumplimos 21 años el 31 de enero pasado, y ahora también creamos Sobreviviente 2413, que tiene otra conformación porque ya no es territorial, sino que es algo más abierto, un espacio abierto para vecinos que se consideren sobrevivientes de esa inundación. El tema es seguir trabajando, seguir reclamando. Hemos incorporado nuevos conocimientos. Por nosotros en 2002 hablábamos de plan maestro hidráulico. Y después nos dimos cuenta que poner caños no es la única solución. Entonces, algo que le estamos reclamando a los intendentes, por ejemplo, es todas las medidas preventivas. ¿Qué hacemos ante una nueva inundación? ¿A dónde voy? ¿Dónde me refugio? ¿Por qué camino voy desde mi casa? Tengo colegios a 2 cuadras. ¿Es el mejor lugar el colegio? Y si es el mejor lugar, ¿por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Eso lo venimos reclamando, eso está en manos de los intendentes. Aparte, no necesita gran presupuesto, necesita que le pongan cabeza, y no lo hacen. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas es las soluciones basadas en la naturaleza. No necesariamente es hacer bateas de cemento en los arroyos, sino buscar soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, combinar el verde de la naturaleza, el gris del cemento y el azul del agua, para que no se hagan soluciones que por otro lado son perjudiciales y nos van a trabajar en contra, que nos va a traer mayores tormentas, porque sabemos que cuando atacamos la naturaleza todo se desbalancea. Entonces, bueno, seguir trabajando, organizándonos, tratando de mantener viva esa llama e ir incorporando todos los conocimientos de que vamos encontrando en nuestro camino, ¿no? Pepe, muchísimas gracias, lo despedimos. Gracias por estar en Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Pepe.